¿Cuántos quieren escuchar la palabra de Dios? Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Yo quiero invitarte a que abras tu Biblia en el libro de Jueces, el capítulo 13. Jueces capítulo 13. Me da mucho gusto poder saludarles a través de este medio, a través de este lugar. Y estoy muy contento porque ya teníamos un buen rato que no nos reuníamos. Y lo estamos empezando a hacer de una manera ordenada, con todos los cuidados necesarios que las autoridades nos exigen. Y lo tenemos que hacer de esa manera porque como iglesia Dios nos ha enseñado a través de su palabra que debemos honrar a las autoridades quien Dios ha puesto. Y no lo hacemos simplemente porque somos cobardes. Somos creyentes que obedecemos la palabra de Dios y todo tiene un orden en la vida. Usamos cubrebocas no por miedo, usamos cubrebocas por salud, por cuidarte a ti y por obediencia. Así que, hermano, estamos viviendo tiempos difíciles donde el ser humano se está cansando. Usted llega a las tiendas, de repente está antes de entrar y se le olvidó su cubrebocas y hace un coraje. Miren, hermanos, vamos a acostumbrarnos a esta modalidad por el bien nuestro, por tu bien, por tus hijos. Ayer le decía yo a algunas personas, hoy le damos gracias a Dios porque estamos vivos, pero muchos en este momento están debatiendo entre la vida y la muerte en un hospital, conectados con tubos. Su única esperanza es ese tubo que tienen ellos conectado en sus gargantas. Y están en esa agonía, y en esa agonía muchos seres humanos están aclamando a Dios. No lo aclamaron, no le adoraron cuando estaban sanos. Pero en medio de la angustia inicia esa desesperación y el ser humano por consiguiente estamos acostumbrados a dejar todo a lo último. Y lamentablemente muchos están perdiendo la vida y a muchos no les ha dado tiempo ponerse a cuentas con Dios. Hoy que usted y yo estamos vivos y podemos respirar, y quizás sea un poco molesto el cubrebocas, pero gloria a Dios estamos vivos. Gloria a Dios, Dios tiene un propósito para tu vida. Si tú hoy respiras, si tú hoy puedes ver a tus hijos levantarse cada mañana, ayudarlos con sus tareas, con sus quehaceres, y decirle, hijo, tu ropa está mal fajada, fájese bien, póngase bien los zapatos. Eso es parte de la vida del ser humano. Dele gloria a Dios, no se canse. Hijo, si tienes a tu mamá que está viva y te corrige, te instruye, y en ocasiones te molestas, dale gloria a Dios. Porque tienes una mamá que está pendiente de ti, de tu vida, de tu forma de peinarse. Tiempos difíciles en los cuales estamos viviendo, tiempos difíciles en los cuales nos toca hoy vivir. Pero lo más importante, hermanos, de la vida y de la situación en la cual nos toca vivir es simplemente qué estás haciendo con el poder que Dios te ha dado. ¿Sabían ustedes que tenemos un gran poder que Dios nos ha dado? La Biblia dice que allá en el libro de los Hechos, el capítulo 2, que los discípulos estaban en una casa esperando la promesa de Dios. Cuando Jesús estaba a punto de ascender a los cielos, estaba con sus discípulos, un momento muy triste para los discípulos porque su maestro se iba de ellos. Y Jesús le dice a sus discípulos, miren, no estarán solos, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es una promesa que tenemos hasta el día de hoy. Cristo está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, lo lindo de esto es que deseáramos que ese versículo dijera, y me sentirán todos los días. No lo dice, pero sí dice que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso es un poder. Eso nos debe dar a nosotros esperanza. El hecho de saber de que Cristo está en nosotros
nos debe de dar esperanza, seguridad, fortaleza. Tenemos un don que Dios nos ha dado. Y lamentablemente el creyente no está aprovechando ese don que Dios te ha dado, el don de la salvación, el poder simplemente de decir que a través de la gracia de Cristo, hoy yo tengo acceso a la vida eterna. Eso es más que suficiente que tus problemas, que tus necesidades, que tus sueños, que tus anhelos, que tus proyectos. No hay nada más importante en tu vida que Cristo en tu corazón. Cualquier cosa que tome lugar de Cristo en tu vida es idolatría, según la palabra de Dios. Si tu trabajo, si tus sueños, si tus anhelos, si tus deseos, si tus preocupaciones toman el lugar de Cristo, es idolatría. Eso así lo enseña la palabra de Dios. Pero hablaba del poder que tenemos. Los discípulos estaban allá 50 días después que Jesús había ascendido a los cielos. Y Jesús le dice a sus discípulos, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero les conviene que yo me vaya, porque enviaré un consolador, el Espíritu Santo. ¿Saben, hermanos? Ese es el gran poder que nosotros tenemos hoy, el Espíritu Santo. El día de hoy yo quiero compartir la historia de un personaje muy famoso. Casi lo podemos poner como en la lista de los grandes héroes que hoy vemos en la televisión. Muchos de los niños se han identificado con algunos héroes, Spider-Man, Batman, Superman y yo no sé cuántos más superhéroes. Pues ¿sabías, niño, que en la Biblia también existe un superhéroe? Un hombre dotado de fortaleza, un hombre dotado de poder, pero tenía grandes problemas, que hoy quiero analizar esos problemas, esos conflictos. Y hoy vamos a aprender, hermanos, que aun a pesar de que tengamos un poder, Dios va a utilizar nuestras vidas sí o sí. Escucha lo que digo. Dios va a utilizar tu vida sí o sí. Vivas o no vivas conforme a la voluntad de Dios, Dios va a utilizar tu vida. Pero eso no significa que tú tengas la vida eterna. El caso de Sansón representa a aquellos que nunca valoraron ese gran poder y esa gran virtud que Dios ha dotado al ser humano. Si hoy acabas de veniste con tu esposo, hermana, voltea a ver a su esposo y dígale qué gran hombre tengo aquí en mi casa. Dígaselo. Le doy permiso que se lo diga. Si vino con su esposo, dígaselo. Qué gran hombre tengo aquí en mi casa. Porque los hombres tienen poder. ¿Saben qué difícil es decir cosas bonitas, verdad? Ahora vamos con los varones. Varón, si usted viene con su esposa, dígale a su esposa qué gran mujer tengo aquí. Qué gran mujer tengo aquí a mi esposa. Qué gran mujer. Eres poderosa, hija. Miren, hermanos, la historia de hoy nos va a enseñar varias cosas que nos van a ayudar a entender. Y usted va a salir de este lugar pensando, yo no quiero ser como Sansón. Yo voy a aprovechar ese poder y esa virtud que Dios me ha dado. Ahora vamos a empezar rápidamente. ¿Qué podemos nosotros aprender de la vida de Sansón? Sansón era un juez. Y Sansón gobernó por 20 años. Ahora bien, en el tiempo del pueblo de Israel, el pueblo de Israel era gobernado por jueces. No existían gobernantes, no existían reyes. Más adelante el pueblo exige un rey. Pero al principio el pueblo de Israel era gobernado por jueces. Y Dios levantaba jueces quienes dirigían al pueblo, quienes instruían al pueblo. El pueblo se sentía seguro cuando tenían un juez. Así que Sansón fue llamado desde el vientre de su madre. Vean el capítulo 13. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Si usted es curioso y lee el libro de Jueces, encontrará que en cada capítulo
aparecerá esta frase: y los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo. Hablo con los jóvenes en esta mañana, los que están aquí. Chicos, portarse mal no cuesta nada. Es lo más fácil. Hacer trampa tampoco, es muy fácil. Pero intentar engañar a Dios, intentar burlarte de Dios, no lo intentes. Porque no podrás engañar a Dios. Puedes engañar a tu papá, a tu mamá, que estás estudiando, que estás leyendo la Biblia en tu celular. Lo puedes engañar. Hijo, ¿limpiaste la casa? Sí, ya la limpié. No la limpiaste. Puedes engañarlo, pero a Dios jamás lo engañarás. El corazón de la gente, hermanos, siempre es continua la maldad. Y yo quiero que vean, hermanos, que aun a pesar de que el ser humano, hermanos, va de continuo hacia la maldad, miren, hermanos, lo que está pasando en nuestro mundo. Estamos viviendo, hermanos, una pandemia a nivel mundial. Pregunto, ¿el ser humano ha cambiado? ¿Mejoró? No, hermanos, se puso peor. Volvieron a salir las marchas feministas. Se volvieron a desnudar. Volvieron a salir. El hombre no va a cambiar, hermanos. El hombre, su corazón de continuo es hacia el mal, a la maldad. Entonces, ¿qué esperanza tiene el hombre? Ninguna. Sin Cristo, el hombre no tiene esperanza. Por eso es que como creyentes, como hijos de Dios, como seres humanos, necesitamos a Jesús en nuestros corazones. Porque es a través de Jesús que nosotros podemos tener y hacer cambios en nuestras vidas. Yo le digo a las hermanas, ve a su esposo y dígale: qué gran hombre tengo en mi casa si Cristo está en su corazón. Pero si no está, es tu peor pesadilla. Por eso la mujer ora por su esposo para que un día ese hombre, esa mujer tenga a Cristo en su corazón. Porque en lo positivo, mi esposa es lo mejor que me ha pasado en mi vida. Pero en lo negativo, no les cuento. Por eso es que necesitamos a Cristo. Ahora bien, hermanos, en el capítulo 13, no voy a leer todo el capítulo, quiero simplemente narrar que el nacimiento de Sansón, hermanos, estaba preparado y diseñado por Dios. Ahora bien, hay un requisito, hermanos, en el nacimiento de Sansón. Cuando Sansón, hermanos, es llamado para ser juez, él, escuchen, él es preparado de antemano. Sus padres reciben una instrucción por parte de Dios. Un ángel desciende de los cielos y habla con la mamá de Sansón cuando Sansón no existía todavía. La mujer tenía un problema. Era estéril. No podía dar hijos. Pero el ángel del Señor bajó hacia ella y le dijo: tendrás un hijo y se llamará Sansón. El que le sirve a Jehová, eso significa Sansón. El que le sirve a Yahweh, también Sansón significa luz de sol. Nacerá, dice, un niño y será nazareo. Eso significa que la vida de Sansón sería una vida especial. Y aquí quiero entrar en detalle, hermanos. El requisito para que Sansón fuera, hermanos, el juez del pueblo de Israel es que tenía que hacer un voto nazareo. Eso significa que nunca iba a ser cortado su cabello. Número 2, nunca iba a probar vino de cualquier que la quieras llamar. Nunca debería de emborracharse. Nunca debería tener relaciones sexuales con mujeres que no fueran de su mismo pueblo. Se iba a preparar y se iba a santificar para Jehová. Ese era el requisito. Pregunto, ¿Sansón cumplió con todo ello? No.
Sansón, hermanos, tenía que ser nazareo a Dios. En otras palabras, tenía que ser santificado a Dios desde su nacimiento. En Jueces capítulo 13, versículo 5, dice: pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Yo te invito a que en tu tiempo leas desde el capítulo 3 en adelante el nacimiento de Sansón y vas a descubrir muchas cosas. Cómo es que Dios prepara el camino y cómo es que Dios usa a quien Él quiere usar. Y eso no significa que estén haciendo su voluntad, pero al final hay consecuencias. Así que es mejor hacer la voluntad de Dios, porque de todas maneras Dios te va a usar. Así que Sansón, hermanos, nace como una promesa. Queda embarazada, los padres están emocionados y entregan al niño. Y el niño entonces, hermanos, crece bajo la disciplina del nazareato. Es instruido, es capacitado. ¿No le ha pasado a usted, mamá? Hablo con las mamás cristianas que tienen hijos desde niños cristianos. ¿No le ha pasado a usted que llega un momento en que se frustra y dice tanta palabra que le ha dado a mis hijos y mira cómo son rebeldes? ¿No le ha pasado que muchas veces usted se frustra y dice, ¿qué estoy haciendo mal? Desde muy temprano, desde en brazos, yo he llevado a mis hijos a la iglesia y hoy que crecen no quieren nada con Dios. El error más grande que usted como madre comete es dejar de instruir a sus hijos. Yo no sé cuánto tiempo Dios me conceda tener a mis hijos cerca de mí, pero mientras estén cerca de mí, y lo digo esto con respeto, aunque sea de las greñas, yo los llevo a las cosas que son de Dios. Aunque sean enojados, ahí van a estar en las cosas de Dios, porque un día ya no estarán conmigo. Así que mamá, no se desanime. Les voy a contar una anécdota. Yo fui varios domingos a la iglesia con pellizcones en este brazo. Y yo era el niño más portado en los servicios, pero no porque quería. Es porque había algo ahí atrás que me retorcía y hacía tener derecho. No porque quería, porque tenía una mamá que me enseñó a honrar y a respetar y a tenerle temor a Dios. Yo decidí seguir a Cristo, pero la influencia de un padre y de una madre que me llevaron a los pies de Cristo me ayudó muchísimo. Así que papá y mamá tienen mucho trabajo con sus hijos. Desde temprano, llévelo a los pies de Cristo. Pero Sansón tenía un problema. Creció este niño, fue grande. Él no sabía que tenía un gran poder, pero cuando él empezó a descubrir su fortaleza, a Sansón lo pintan como un hombre musculoso y grande y poderoso. Y posiblemente sí, porque era un hombre que se ejercitaba mucho. Le gustaba el campo, le gustaba cazar. Él no tenía problemas si en el campo se encontraba con un oso, con un león. Él lo destrozaba, lo hacía pedazos. Tenía un poder. Pero hay algo muy curioso. Cada vez que Sansón hacía algo espectacular, la Biblia dice que el Espíritu bajaba y lo capacitaba. Les recuerdo que empezamos hablando de un poder que Dios nos ha dado. ¿Ok? En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo no estaba permanente, iba y venía, no estaba permanente. De ahí la oración del rey David cuando dijo, por favor, no quites de mí tu Santo Espíritu. Esa oración era correcta en el Antiguo Testamento. Hoy no es correcta esa oración, porque la Biblia dice que el Espíritu Santo está permanente hoy. ¿Sabe qué es lo que hoy detiene la maldad, hermanos, del ser humano? El Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no estuviera en el planeta Tierra, el hombre fuera más perverso. Ahora bien, hermanos,
Un día dice la palabra del Señor que el Espíritu Santo ya no estará más en este mundo y entonces la maldad del hombre se multiplicará. Hombres con hombres, mujeres con mujeres, niños con niños, el padre con el hijo contra el padre. Y hoy estamos ya viendo, hermanos, destellos de esa maldad del hombre. El ser humano, hermanos, necesita a Cristo en su corazón. Ahora, Sansón tenía un problema. El problema de Sansón, hermanos, es que era un hombre mujeriego. Era un hombre vengativo. Y era un hombre lleno de pecado. Pero ¿cómo pudo suceder esto si desde el vientre de su madre lo prepararon, lo instruyeron, lo capacitaron, le enseñaron la ley, le enseñaron los mandamientos? Hermanos, cada uno de nosotros tiene que tomar una decisión. Seguir a Cristo, mis estimados hermanos, no tiene que ver con tus sentimientos. Yo sentí seguir a Jesús. Eso no es verdad. Porque tú no sientes seguir a Jesús. Seguir a Jesús es una decisión. Tú decides aceptarlo, tú decides seguirle o tú decides rechazarlo. Tú decides estar aquí. ¿Cuántos de los que están aquí, no le voy a preguntar a los adolescentes, cuántos de los que están aquí vinieron voluntariamente? Levanten su mano. Los adolescentes no, porque alguno que otro. Los jóvenes también, gloria a Dios. Tomaron una decisión hoy, ¿sí o no? Decidieron estar aquí por su voluntad. Es exactamente la vida cristiana. Tú decides seguir a Cristo. Una persona que dice, es que yo no estoy listo, no estoy lista todavía. No, está diciendo, no quiero seguir a Cristo. El Satanás te ha engañado. Es que no estoy listo. Nunca estarás listo, nunca estarás lista. Por eso necesitamos a Cristo en nuestros corazones. Yo simplemente tomé una decisión de seguir a Cristo. No estaba listo. Es más, en este momento no estoy listo. Necesito a Cristo en mi corazón. En la mañana decía a los hermanos que estábamos en la oración, obedecer a Dios, hermanos, hacer cosas buenas para Dios, no me acercan a Dios. Hacer cosas buenas, obedecer a Dios, debe de ser el resultado de tener a Cristo en mi corazón. No para acercarme a Dios. Me quiero portar bien para estar bien con Dios. ¿Cuántos han dicho esto? Me quiero portar bien para estar bien con Dios. Ni lo intentes porque nunca podrás. Porque hoy haces algo bueno y mañana haces 10 cosas malas. Hoy miras a tu esposa y le dices, te amo, pero pasa una muchacha con una minifalda y uy, y ya pecaste. Así que no intentes hacer cosas buenas porque no podrás. Necesitas a Cristo en tu corazón para obedecer a Dios. Si intentas acercarte a Dios obedeciendo, haciendo cosas buenas, estás buscando la salvación por obras. Y la salvación no es por obras. Y si hoy hacemos cosas buenas, es porque Cristo ya está en nuestro corazón. Es todo lo contrario. ¿Se dan cuenta? Es porque Cristo está en nuestro corazón. La vida de Sansón, hermanos, nos ilustra varias cosas. Pero quiero que pensemos en los defectos que Sansón tenía y en la virtud que Sansón tenía. Era mujeriego, era un hombre vengativo y era un hombre pecador, pero tenía una virtud, era un hombre poderoso. Dice que en una ocasión, Sansón en una de sus ¿cómo le llamaríamos? De sus locuras. Lo primero que él hace, ve a una mujer filistea y se enamoró. La quiero para mí. Va con sus papás y sus mamás, le dice, quiero, porque así era la costumbre, quiero que vayan
hagan todos los negocios que tengan que hacer, porque a esa mujer la quiero para mí. En el pasado así era, los padres iban a buscar la esposa, la que iba a ser la esposa de su hijo. Ellos hacían todo el negocio, el trato. Los padres le dicen a Sansón: Sansón, ¿por qué andas buscando una mujer filistea de nuestros enemigos? Los filisteos eran enemigos del pueblo de Israel. Es como si hoy tú te quieres casar con un inconverso, estás buscando un filisteo. Así que las señoritas que son cristianas siempre buscarán hombres que tengan temor a Dios. Porque un hombre, un joven que tenga temor a Dios, escuchen muchachas, te irá súper bien. Tendrás un súper héroe. ¿Por qué? Porque está dotado del poder del Espíritu Santo. Y esa capacidad le dará a Él para ti cuidarte, protegerte y darte tu lugar. No te tratará como los jóvenes del mundo, que parece que son pulpos. Le salen manos por todos lados. Y la pobre muchacha toda manoseada. Esos no sirven para nada. Quiero que piensen en el poder que tenía Sansón y no lo aprovechó. Lo desperdició. Empezó, hermanos, a cometer errores. El primer error y el primer pecado que Sansón comete es poner su mirada en lo que es prohibido delante de Dios. ¿Se acuerdan su voto del Nazareo? Tenía que ser santo. A mí me da miedo cuando los jóvenes dicen: a mí me gustan las mujeres del mundo. O la muchacha que dice: me gustan más los jóvenes del mundo. Temo y oro por ellos, porque un día cosecharán sus consecuencias. Sansón se enamoró, habla con sus papás, sus papás todavía insisten: Sansón, recapacita. No, yo la quiero, vayan por ella. Recuerden que Sansón era el juez y tenía autoridad aún sobre sus padres. Y ahí van los papás, hablan con la muchacha, con los papás de las muchachas. Pues fíjense que mi hijo se quiere casar con su hija. Y ahí va la mamá. Hoy pasa algo similar, hermanos. Dice la mamá: pues salió embarazada mi hija. ¿Salió? Estaba orando y de repente salió embarazada. No, hermanos, no nos engañemos. Se metió en un problema. Que lo resuelva. Pero ahí va el papá y la mamá de Sansón. Hacen una fiesta que era muy típico en aquel entonces, que duraban hasta 7 días. Y ahí está el primer error de Sansón: irse por lo negativo, por lo prohibido de Dios. A todos nos gusta lo prohibido. Todos fallamos en eso. Así que Sansón ilustra precisamente, hermanos, que ceder a la tentación conduce al pecado. Lo que hace Satanás, hermanos, con los seres humanos, con hombres o mujeres, es que hacen esto en la oreja del hombre. Te lo acarician. ¿A quién no le gusta que le acaricien su orejita? Ahí está la mujer que tiene la necesidad de irse a trabajar. Y en el trabajo tiene un compañero que le da su café en la hora del descanso. Es amable con ella. Le acompaña hacia la estación, etc. Esta mujer se derrite porque no tiene esos detalles en su casa. Así que esa mujer está siendo seducida por Satanás. Está usando un joven más guapo. Ella tiene 30, 40 años y hay un chico de 20 años que dice: ay, si mi esposo estuviera así. La tentación conduce al pecado. Sansón, él pudo voltear su mirada y no poner su mirada en una mujer filistea. 2 mujeres en la vida de Sansón, hermanos. La segunda mujer, que también era filistea, Dalila, que es la más famosa, que es la quien lo llevó a la perdición. Por lo menos la otra, como Sansón hizo sus locuras, etc., los padres pensaron que ya no la quería y se la dieron al amigo. Y cuando Sansón va por ella, no, pues ya no.
Pero ahí está mi hija menor, es guapísima. En aquel tiempo se valía, hoy no. Piensen en algo, hermanos. Sansón cometió muchos pecados delante de Dios. Dice que una ocasión Sansón iba y se fue a un lugar y vio una prostituta y dice, de aquí soy. Y ahí estuvo con ella casi toda la noche. A medianoche los enemigos sabían que Sansón estaba allí, lo rodearon, pero cuando Sansón se da cuenta que está siendo rodeado, sale a medianoche, escapa de ellos, arranca el portón de ese lugar, de esa ciudad, hermanos, con todo y cimentación, y lleva la puerta, hermanos, eran puertas grandes, la arrancó con todo y pilares y la llevó a un lugar alto y exhibió allá la puerta de sus enemigos. Eso, hermanos, Sansón era vengativo, era malo. No tenía necesidad, le quemó plantíos a los filisteos. Amarró unos zorrillos allí y le puso fuego y los zorrillos los soltó y se quemaron grandes propiedades de cultivos. Todo por venganza. El poder que tenía Sansón lo estaba usando a su favor como un placer. Ahora, lo curioso es, hermanos, que dice la palabra del Señor que cada vez que el poder de Sansón venía a su vida, dice que el Espíritu Santo descendía y lo capacitaba. Y esa es la frase que a mí me llama mucho la atención. ¿Cómo es que aún haciendo lo malo, el Espíritu Santo aún descendía y le daba el poder, pero la responsabilidad de ese poder, ¿de quién era? De Sansón. Hablo con los que son cristianos. ¿Cuántos saben que tienen al Espíritu Santo? ¿Cuántos saben ustedes que tienen una gran responsabilidad con el Espíritu Santo? ¿Se dan cuenta, hermanos? Aunque el Espíritu Santo esté en nosotros, vamos a hacer cosas malas. Tenemos que estar conscientes que hay consecuencias de nuestras acciones. Si usted tiene hijos y sus hijos se portan mal, si usted le dijo a su hijo le dijo, mamá, me invitaron a una fiesta, y usted dice, sí, está bien, ve, pero a las 9 te quiero aquí. Ok, mamá, y ahí va el hijo. Mamá está pendiente de la instrucción que le dio a su hijo. 8:45 y la mamá ya está preocupada. 8:50 y la mamá sigue. Sale para la puerta a ver si ya viene. 9 en punto y su hijo no llega. 9:05, 9:10 y su hijo no llega. 9:30 y su hijo no llega. Llegó a las 11. ¿Qué hace la mamá? Solo un regaño y ya. Y como el hijo vio que no pasó nada, que nada más lo medio regañaron, de aquí soy. Pero si nosotros como padres ejercemos disciplina, hermanos, corrección, el hijo va a decir, yo fallé a mamá, ella depositó mi confianza en mí, yo le fallé, y él tiene que entender que falló. Muchas veces nosotros, hermanos, no entendemos eso. Sansón fue un hombre que fue disciplinado por Dios porque él desobedeció a Dios. Dios dejó que avanzara, pero Dios le daba en cada oportunidad que Dios le daba el poder del Espíritu Santo. Sansón tenía la oportunidad de hacer lo bueno. En lugar de tumbar ese portón enorme, pudo haberlo corregido y enderezarlo. Mató a más de miles de hombres con una quijada de un burro. No había necesidad de hacerlo. Él pudo usar su poder para unir. Él pudo usar su poder para levantar al pueblo de Israel. Pero lo usó todo a su favor. Sansón estaba envuelto en el pecado. Por eso la vida de Sansón comienza con una violación. Poner la mirada en lo prohibido. Y algo que tenemos que entender, hermanos, es que cuando nosotros estamos caminando con Dios, toda la vida tendremos filisteos.
Toda la vida vamos a tener tentaciones. Pero usted decide seguir a Dios. Usted decide honrar ese poder que Dios le ha dado, el poder del Espíritu Santo en su vida. Es por eso que nosotros siempre estaremos continuamente luchando contra el pecado. Una ocasión Sansón se fue a cierto lugar, encontró a un león y dice que la palabra del Señor que el Espíritu Santo vino sobre él como algo mágico y tiene poder. Dice la palabra del Señor que Sansón despedazó al león como si hubiese agarrado un gatito. Lo abrió y lo hizo pedazos. Otro día que Sansón venía caminando, miró que en el vientre de ese león que ya estaba muerto, había un panal de abejas allí. Otro error que Sansón comete es que un nazareo nunca podía estar delante de un animal muerto. Pero a Sansón no le importó. Él fue, arrancó la miel del panal y todavía le lleva y le comparte a su mamá y su papá y no le dijo de dónde lo sacó, porque seguramente sus padres hubiesen rechazado esa miel, aunque fuese dulce. De donde provenía del pecado. Papás, mamás, de repente tu hijo llega con un celular que usted sabe que cuesta más de 12,000 pesos, 15,000 pesos, y usted le pregunta: hijo, ¿de dónde sacaste ese celular? Me lo compré. Un amigo. Cuidado. Investigue. ¿Qué amigo? No, pues el Poncho. O el Chanclas. Él me lo vendió. Investigue quién es ese tal fulano. Es un menor de edad y trae un teléfono que usted no se lo puede comprar. ¿Cómo lo tiene él? Viene de lo prohibido. Ay, qué suave, hijo. Gloria a Dios. Bendición. Así trata Dios a sus hijos. Vean cómo torcemos, hermano. Torcemos las cosas. Investigue. Y va con ese fulano. A ver, ¿usted le vendió ese celular a mi hijo? Sí. ¿De dónde lo sacó usted? Porque a mí me preocupa que venga de... Eso hace un padre. Entra a su cuarto y de repente ve juegos caros y cosas caras. ¿Cómo las adquiere mi hijo? Tengamos mucho cuidado, hermanos. Tengamos mucho cuidado. Así que Sansón, hermanos, es un hombre que representa a ese creyente que no sabe valorar el poder de Dios, no sabe valorar las virtudes que Dios le ha dado. Pero también Sansón nos enseña, hermanos, que Dios puede usar incluso a un hombre pecador para que Dios haga su voluntad. Y eso es lo misterioso. Dios es Dios y Dios no le pide permiso a nadie. Dios es soberano. Dios es omnisciente, omnipotente. Él no le pide permiso a nada ni a nadie. Él ejerce su voluntad. Ahora bien, hermanos, Sansón voluntariamente se metió en situaciones que le costaron, hermanos, la ceguera y le costaron la muerte y la vergüenza. Pero en el último aliento, hermanos, aún en el último aliento, Dios le concede poder. Sansón fue un hombre muy vengativo, hermanos. Pero todas las decisiones que Sansón tomó, hermanos, lo dirigieron hacia el pecado. Pero Dios usó cada decisión de Sansón para su gloria. Ahora, eso no significa que no vamos a enfrentarnos un día ante las consecuencias. Si tú pretendes hoy seguir a Cristo, si tú pretendes hoy ser cristiano y creer que no habrá consecuencias de tus pecados, porque si tienes pecados ocultos que no has confesado a Dios y pretendes avanzar y seguir así, yo te aclaro que hay consecuencias de tus pecados. Tienes que arrepentirte de tus pecados.
Y sé que el Señor es fiel y justo para perdonar los pecados. Pero tienes que saber también que tus acciones vas a cosechar tarde o temprano las consecuencias. Dios siempre hará su voluntad, hermanos, incluso en medio de los pecadores. Cuando Sansón mató a ese león, él pudo darse cuenta de la fuerza que tenía sobrenatural. Y él usó esa fuerza en lo negativo. Las lecciones que nosotros, hermanos, podemos aprender de la vida de Sansón nos van a ayudar a nosotros a no cometer los mismos errores. Sansón descuidó su vida espiritual. No solamente se metió con una mujer, con dos, con tres. Dalila fue su perdición, porque Dalila estaba más entrenada que las primeras. Así que los filisteos querían destruir a Sansón, pero Sansón no develaba dónde estaba su poder. Dice la palabra de Dios que el poder de Sansón físico estaba en su cabello. Pero en realidad, hermanos, el poder de Sansón estaba, hermanos, en la forma en cómo Dios lo capacitaba con el poder del Espíritu Santo. El cabello simplemente simbolizaba la pureza que Sansón debería tener ante Dios, pero no la aprovechó. Usted puede venir hoy con falda la más larga que tenga, pero si su corazón no está conforme a la voluntad de Dios, esa falda no le sirve de nada. Usted necesita que su corazón esté en comunión con Dios. La vida de Sansón, hermanos, las lecciones que nosotros podemos aprender de la vida de Sansón son muy importantes. Y es algo que quiero yo remarcar en esta hora. Sansón desobedeció a Dios muchas veces. Él creyó que tendría ese poder siempre. Al final de su vida, cuando Sansón, hermanos, fue traicionado por su mujer Dalila, que es otra historia, y que él se encuentra en manos de los enemigos, lo trataron como un esclavo, lo golpearon, él ya no tenía fuerzas, el Espíritu Santo ya no venía. En su dolor, en su vergüenza, Sansón empezó a clamar a Dios. Se acordó que era un nazareno. Se acordó que había sido apartado para Dios. ¿Cuántos de nosotros como cristianos se nos olvida que somos hijos de Dios? Y cuando estamos en medio del conflicto, en medio del problema, es cuando empezamos a clamar a Dios. No esperes ese momento, es hoy. Hoy que tú estás vivo, que estás viva, hoy es el tiempo de aclamar a Dios, de proclamar a Dios. Al final de su vida, Sansón pudo comprender la verdadera fortaleza que él tenía. No era su fuerza física, era su obediencia a Dios. Hermanos, tenemos al Espíritu Santo, pero la fuerza está en que seamos obedientes a Dios. Por eso Pablo lo dijo: todo lo puedo en Cristo, porque Él es mi fortaleza. ¿Cuántos creen esta verdad? Todo lo puedo en Cristo porque Él es mi fortaleza. Pero esa promesa, hermanos, se aplica para los hijos que son obedientes. ¿Cuántos en esta mañana se comprometen con Dios a ser obedientes? ¿Cuántos en esta mañana se comprometen con Dios a obedecerle y no cometer los errores que cometió Sansón? Te van a invitar a fiestas del mundo. Te van a invitar a tomar algo que tú ya no quieres hacer. No lo hagas por el que dirán. Hazlo porque tú estás obedeciendo a Dios. Vamos, una no es ninguna. ¿O qué? ¿Tu pastor te lo prohíbe? No, amiga. De hecho, él no me prohíbe nada. Lo hago por voluntad propia, porque he decidido seguir a Cristo. ¿Ves la gran diferencia?
¿Ves la gran diferencia? Hoy no tomo, hoy no fumo, hoy no me desvelo en fiestas, porque he decidido seguir a Cristo. Qué aburrida eres. Qué aburrido eres. Ese que te dijo qué aburrida eres, cuando esté en el infierno, querrá tu aburrimiento. Saben, hermanos, no cometamos los errores de Sansón. Sansón es el típico que se la cree y se confía. No pasa nada. Aquí estoy y no pasa nada. Pero Sansón desobedeció a Dios. Y no olvide el significado de Sansón, el elegido de Yahweh. Tú has sido llamado para glorificar y exaltar el nombre de Dios. Satanás hará todo lo posible para que nada de eso suceda en tu vida. Usted puede estar aquí, en este lugar, todos los domingos, pero entre la semana usted es irreconocible. Ni se dan cuenta que es cristiano. Y así le gusta al enemigo. Pero usted puede tomar una decisión. Yo honro a Dios en la casa de Dios, en mi casa, en mi trabajo, porque he decidido obedecer a Dios. Yo quiero invitarte a que estés de pie un momento. Todos tenemos una fuerza, todos tenemos un poder que Dios nos ha dado. El poder del Espíritu Santo. De repente escucho oraciones o peticiones de hombres, mujeres que dicen: Señor, manda el fuego. No saben lo que piden, porque el fuego en la Biblia es purifica. Fuego en la Biblia es justicia, juicio. ¿De verdad quieres que Dios te mande fuego? Te fulmina en el instante. El fuego del poder del Espíritu Santo va a purificar tu vida, tu corazón. Empieza a honrar a Dios y a darle todo a Él. Empieza a darle toda tu vida a Dios. Y quita tu mirada de los filisteos, de las filisteas, y empieza a obedecer a Dios. La historia de Sansón termina en 2 columnas. En un lugar que se usaba para entretener a la gente. Era como un estadio enorme donde se ponían a los esclavos y soltaban algunas bestias, algunos leones, tigres. Ellos tenían que salvar su vida de esos animales. Era cruel y despiadado ese tipo de deportes. Sansón fue exhibido públicamente, hermanos. Imagínense al ungido de Jehová en medio de una gente perversa. Estaba siendo exhibido, hermanos. La vergüenza de él. Le sacaron los ojos, literalmente se los arrancaron y quedó completamente ciego Sansón. La gente estaba confiada porque él ya no tenía cabello. Lo raparon completamente. Así que los filisteos tomaron a Sansón como su trofeo de guerra. Pero Dios tenía una carta por usar en el final. Aún, escuche lo que le digo, aún en la desobediencia de Sansón, Dios usó a Sansón para disciplinar a los filisteos. Porque con los hijos de Dios nadie se mete, y eso es verdad. Así que Dios usará cualquier cosa para defenderte a ti si eres verdaderamente un hijo de Dios. Ahí está Sansón, pide que alguien lo guíe porque él no ve. Y le dice a alguien: guíame por favor, donde están las columnas. La gente que lo guió, la persona que lo guió, simplemente pensaba que, bueno, quiere tal vez apoyarse. Ya está cansado, está lastimado, le han dado de latigazos, está sangrando. Pero a diferencia de Jesús, él sí se lo merecía. Y él está entre 2 columnas. Y ahí está y empieza a orar al Señor. Se empieza a humillar. Creo que es una de las oraciones que Sansón nunca había hecho.
Un pastor decía en su testimonio, porque le dio el COVID y Dios lo libró: no les recomiendo a nadie esta angustia. Son noches enteras de desesperación. Sientes que el aire te falta, y cuando el aire te falta te sientes morir. Ahí en esa cama, dice el pastor, yo simplemente dependía de mi fe en Cristo Jesús. Ni siquiera pensaba en los logros que tuve como pastor, un pastor de más de 60 años, 50 años en el ministerio. No le recomiendo a nadie, dice, que esté en este lugar. 7 semanas estuvo en el hospital, 7 semanas internado, a punto de morir, y Dios le da una segunda oportunidad. Y dice este pastor que en su clamor, en su soledad, es cuando él hizo esas oraciones que nunca antes había hecho. Así estaba Sansón en esos 2 grandes pilares, orando a Dios en una situación más vergonzosa de su vida. Hermano y hermana, no esperes que llegue ese momento. Es hoy. Hoy tienes que obedecer a Dios. No esperes una tragedia. No esperes que Dios te avergüence públicamente. Es hoy. Hoy entrégate al Señor y arrepiéntete de tus pecados. Ahí está Sansón orando. Y dice la palabra del Señor que Dios una vez más hizo descender su Espíritu Santo. Yo me pregunto en esta mañana, ¿qué sentiría Sansón cuando el Espíritu Santo entre en su interior? Fortaleza y poder. Pero ese poder que tenía Sansón lo quería para una sola cosa: destruir lo que para los filisteos era su altar. Un lugar de paganismo donde se cometían atrocidades. Y fue destruido por el poder de Dios a través de la fuerza de Sansón. Dice la palabra del Señor que Sansón empezó a ejercer fuerza y la gente se burlaba de él. Mírenlo, mírenlo. Él cree que va a salir adelante. La gente se va a burlar de ti porque dice que eres cristiano, que eres cristiana. Estás loca de remate. ¿Qué has hecho, amiguis? Te dicen en redes. Estás loca, estás loco. Y tú estás ahí aclamando a Dios: Señor, dame fuerzas, porque no puedo con esta presión. Mayormente si eras una persona que tenía muchas amistades en el mundo, no te va a ir bien, quiero que sepas. Pero con Cristo tendrás poder. Y en tu desesperación, ahí está Sansón, hermanos. Y una vez más Dios le da esa fuerza y derriba esas columnas, hermanos. Y todo el estadio, todo el lugar fue completamente destruido, y Sansón también quedó sepultado. Hermano, no esperes a que llegue ese momento. Es hoy. Hoy obedécele. Hoy glorifícale. Hoy exáltale. Hoy dale la gloria. Hoy ora por tus hijos. Mañana no existe, existe hoy. Hoy es el tiempo. Padre, en el nombre bendito de Jesús, delante de ti estamos, Señor. Te damos las gracias por tu palabra. Te damos las gracias, Señor, porque permites que estemos hoy delante de tu presencia. Y te alabamos, te glorificamos y exaltamos tu nombre. Nos has enseñado a través de la vida de Sansón que podemos cometer muchos errores, pero al final es nuestra decisión. Hoy decido obedecerte. Hoy decido hacer tu voluntad. Hoy decido caminar contigo, Señor. Hoy decido honrar ese llamado. Tú me llamaste y me has perdonado. Quiero vivir en santidad como resultado de lo que tú has hecho en mi vida, Señor. Gracias, bendito Dios. Gracias por todo lo que tú nos das. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Amén. Un fuerte aplauso a Dios. Él es digno de recibir toda la gloria y toda la alabanza.